Buenas noches, mi nombre es Luisa Fernanda Chávez Solano. Soy estudiante del curso de guitarra en la Universidad UNAD. En esta presentación voy a hablar sobre tres intérpretes que muestran formas muy diferentes de entender la guitarra, que es Narciso Yepes, Pete Townshend y Steve Vai. Los escogí porque no pertenecen al mismo estilo musical. Yepes representa la guitarra clásica española. em, Pete muestra la fuerza de la guitarra dentro del rock y Steve representa la evolución técnica de la guitarra eléctrica. Con ello se puede ver que la guitarra no es un instrumento limitado a un solo género, sino que puede adaptarse a distintos lenguajes musicales. La guitarra es uno de los instrumentos más versátiles dentro de la música. Este puede funcionar como un instrumento solista, como acompañamiento armónico o como elemento principal dentro de una banda. También tiene una presencia cultural muy amplia porque aparece en la música clásica, en el flamenco, en el rock, metal, en la música popular y en muchas expresiones tradicionales. Es por eso que para esa actividad quiero escoger tres artistas que no fueran iguales entre sí. La intención es mostrar cómo la guitarra puede tener un papel académico y técnico con Narciso Yepes, un papel enérgico y escénico con Pete y un papel virtuoso y experimental con Steve. Para esta diapositiva vamos a hablar sobre Narciso Yepes. Este fue un guitarrista español nacido en Lorca para el año 1927. Desde muy pequeño tuvo contacto con la guitarra, lo que le permitió desarrollar una formación musical sólida desde temprana edad. Lo importante de Yepes no es solo que interpreta bien, sino que ayuda a posicionar la guitarra clásica en escenarios internacionales. En la música académica, muchas veces la guitarra no tuvo el mismo reconocimiento de instrumentos como el piano o el violín. Sin embargo, intérpretes como Yepes demostraron que la guitarra también podía tener un nivel técnico, expresivo y artístico muy alto. Además, su interpretación se caracterizaba por la precisión y por el cuidado del sonido. No era simplemente tocar muchas notas, sino lograr que cada obra tuviera intención, claridad y sensibilidad musical. Yo escogí a Narciso Yepes porque representa la guitarra clásica desde una mirada más disciplinada y académica. Es un ejemplo de cómo la técnica y el estudio constante pueden convertir la guitarra en un instrumento de concierto. Una de sus interpretaciones más conocidas está relacionado con juegos prohibidos que muchas personas asocian con la guitarra clásica. También interpretó otras obras como el concierto de Aranjuez, una pieza muy importante dentro del repertorio español para guitarra y orquesta. Esas interpretaciones permiten ver que la guitarra puede tener un sonido delicado, profundo y expresivo. En Yepes, la guitarra no parece como un instrumento de acompañamiento, sino como protagonista de la obra musical. Em, Aquí sí voy a hablar sobre la guitarra de 10 cuerdas. Este es un aspecto muy importante para Narciso, ya que normalmente la guitarra clásica tiene 6 cuerdas, pero para Yepes impulsó el uso de una guitarra con 4 cuerdas adicionales. Eso no fue solo una rareza o un cambio visual, la intención era ampliar las posibilidades sonoras del instrumento. Con más cuerdas podía obtener mayor resonancia, más profundidad y una riqueza armónica diferente. Eso también le permitió acercarse a repertorios antiguos como música renacentista y barroca, con más recursos sonoros. Por eso Yepes no solo fue intérprete, sino también alguien que investigó el instrumento y buscó expandir sus posibilidades. En ese sentido, su aporte no se limita a tocar obras reconocidas, sino también a pasar cómo la guitarra podría evolucionar. Para el segundo intérprete elegí a Pete Townshend. Él es un guitarrista, compositor y miembro fundador de la banda británica The Who. A diferencia de Narciso Yepes, Pete pertenece al contexto del rock donde la guitarra tiene una función más directa, fuerte y escénica. Lo importante de él es que no se destacó únicamente por tocar solos complejos, sino por la manera en que convirtió la guitarra en parte central de la identidad de la banda. Su forma de tocar era rítmica, agresiva y muy expresiva. En el rock, la guitarra no solo acompaña, también marca energía, actitud y presencia. Townshend entendió eso muy bien, por eso su estilo influyó en la manera en que muchos guitarristas posteriores asumieron el escenario y el sonido de la guitarra eléctrica. Yo elegí a Pete porque representa una faceta distinta de la guitarra, como algo que da fuerza dentro de una banda de rock.
Con él se puede ver que no siempre el valor de un guitarrista está en la velocidad o en la complejidad técnica, sino también en su capacidad para crear identidad musical. En The Who, la guitarra de Pete ayudó a construir tensión, energía y dramatismo. Canciones como Baba O'Reilly y Won't Get Fooled Again muestran esa fuerza del rock británico. En ellas la guitarra no está aislada, sino que integra con la voz, la batería y el resto de la banda para crear un sonido potente. Por eso Pete es importante porque muestra que la guitarra también comunica actitud, rebeldía y presencia escénica. Por otro lado, el tercer intérprete sería Steve Vai. Él representa otra etapa de la guitarra eléctrica, es un guitarrista estadounidense nacido en el año 1960, reconocido por su trabajo como solista y por su alto nivel técnico. A diferencia de Pete, que se enfoca más en la energía del rock de la banda, Steve lleva la guitarra a un terreno más virtuoso e instrumental. En su música la guitarra muchas veces reemplaza a la voz principal porque es la encargada de expresar la melodía, la emoción y la intención de la obra. Su aporte está en la exploración técnica y sonora, usa recursos como la velocidad, ligados, vibratos, efectos, distorsión y cambios expresivos que amplían la forma tradicional de tocar la guitarra eléctrica. Steve demuestra que la guitarra puede ser un instrumento muy técnico, pero también muy expresivo. No se trata solo de tocar rápido, sino de crear un lenguaje propio. Considero que también escogí a Steve porque él representa la evolución moderna de la guitarra eléctrica y el virtuosismo instrumental. Su música permite entender que la guitarra puede contar una historia sin necesidad de la letra. En obras como For the Love of God y Tender Surrender, la guitarra es la protagonista completa, lleva la melodía, los cambios de intensidad y la emoción. Además, Steve combina técnicas con creatividad. Eso es importante porque con la guitarra eléctrica moderna no basta con dominar el instrumento. También se busca experimentar con sonidos, efectos y formas distintas de interpretar. Por eso Steve es un buen contraste frente a Narciso Yepes y Pete, mientras Yepes representa la tradición clásica y Pete la fuerza del rock, Vai representa la exploración técnica y expresiva de la guitarra contemporánea. Bueno, para ya concluir esa actividad, permito reconocer que la guitarra es un instrumento muy amplio y versátil. Con Narciso se observa que la guitarra es de la tradición clásica, la disciplina y la investigación del sonido. Con Pete se entiende la guitarra como un instrumento de fuerza, identidad y presencia dentro del rock, y con Steve se evidencia la evolución técnica de la guitarra eléctrica y su capacidad para convertirse en un instrumento solista. Los tres intérpretes muestran caminos diferentes, pero tienen algo en común. Cada uno amplió la manera de entender la guitarra en su propio contexto musical. Es por eso que la guitarra no debe verse solo como un instrumento de acompañamiento, sino como un medio de expresión artística, cultural y técnica. Agradezco mucho la atención prestada.